6 en punto de la tarde y damos inicio a un Facebook Live bastante particular que tenemos en la tarde de hoy. Importantes invitados, entre esos el doctor Oscar Iván Zuluaga, que en el día de hoy tiene una presentación titulada El desafío de la gobernabilidad, una mirada desde la economía política, y estará como moderador nuestro presidente ejecutivo de Fedegan, el doctor José Félix Laforí Rivera. Le damos una cordial bienvenida a las personas que se conectan a lo largo y ancho del territorio nacional, pero también las que reportan sintonía a nivel internacional. Es por eso que les agradecemos que nos escriban en nuestro Facebook Live de dónde se reportan, cuáles van a ser esos interrogantes que tienen en medio de la charla que le vamos a brindar en la tarde de hoy y, lo más importante, poder despejar cada una de sus dudas. Les repito, la charla en la tarde de hoy va inclinada al desafío de la gobernabilidad, una mirada desde la economía política. Hablemos un poco sobre el perfil del doctor Oscar Iván Zuluaga. El doctor Oscar Iván Zuluaga Escobar es economista de la Universidad Javeriana y máster en finanzas. Sumado a eso, el doctor ha sido concejal en el periodo de 1888 y 1990 y alcalde en 1990 y 1992 de su municipio natal, Pensilvania. Luego de algunos años en el sector privado regresó a la política como senador de la República y luego como ministro consejero de la Presidencia y ministro de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Como ministro de Hacienda enfrentó con éxito la peor crisis económica mundial de la Gran Depresión y fue elegido el mejor ministro de Latinoamérica en 2009. Dentro del 2013 lideró junto al doctor Álvaro Uribe Vélez la conformación del Partido Centro Democrático. Actualmente trabaja en el sector privado y se dedica a promover los nuevos liderazgos al interior de su partido. Continúa trabajando por la consolidación de una Colombia distinta. Antes de darle paso al doctor Oscar Iván y al doctor José Félix Laforí, me parece importante leer la siguiente frase que encontré en su página web. Colombia es un país lleno de historia, una historia que nos demuestra que somos capaces de enfrentar la adversidad, de progresar en medio de las tempestades y de construir porvenir. Muy buenas tardes, doctor Oscar Iván y doctor José Félix Laforí. Les dejo a ustedes la palabra y el público de nuestro Facebook Live y también las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, que hasta ahora suman más de 34. Bueno, muchas gracias a todos por haber acudido a la invitación que quisimos hacer desde la Asociación Rafael Reyes, una asociación que de tiempo atrás hemos venido alimentando un grupo de amigos, buena parte de ellos ya en la plataforma, y que en esta oportunidad tenemos a una persona de nuestro mayor agrado y sintonía, como es el doctor Oscar Iván Zuluaga. Con él me une una relación de amistad, de aprecio, un recorrido en lo político de mucho tiempo atrás y una persona cuya lúcida que le ha dado al país una oportunidad, unas brillantes ejecutorias. Por eso, en esta ocasión, con el título que nos presenta para esta conferencia, El desafío de la gobernabilidad, creo que un título suficientemente sugestivo que permitirá después una buena interacción con algunos miembros de la asociación. Solo para recordarle al doctor Zuluaga, esta asociación fue fundada hace ya un largo tiempo, allá en los años 80, por una persona muy afecta a todos nosotros, como lo fue Fernando San Clemente Molina. Lamentablemente, digámoslo, murió a muy temprana edad. A mí me tocó ese día estar con él, el día que le dio un infarto fulminante en un almuerzo, además con otra persona muy cercana y muy próxima a nuestras ideas, como lo ha sido Hugo Palacios Mejía. Y a partir de entonces, este grupo de amigos, muy especialmente Francisco San Clemente
Molina, que para esa época era secretario de salud del alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, ha estado al frente del liderazgo de esta asociación. Sin más, doctor Oscar Iván, yo hoy tengo además digámoslo, el privilegio por distinción de mis compañeros, somos un grupo de amigos de más de 30 años, de presidir la asociación. Para mí es muy grato darle la bienvenida y, por supuesto, abrirle esta plataforma para que usted pueda avanzar en una conferencia que es suyo. Será muy interesante porque ya solamente el título abre una serie de interrogantes bien importantes. Le voy a pedir a Zulán, que controla la plataforma, que a todos nosotros, incluido a mí, me cierre los micrófonos, con excepción del doctor Oscar Iván Zuluaga, para que no haya ningún tipo de interrupción a lo largo de su exposición, que no dudamos en decir que va a ser sobresaliente. Gracias, doctor Oscar Iván, por haber aceptado esta invitación. A los compañeros de asociación, una tarde muy grata y queda para usted los micrófonos de la plataforma. Bueno, muchas gracias, doctor José Félix. Pues primero agradecerle muy sinceramente esta invitación. Para mí es muy honroso estar con un grupo de colombianos tan destacados y que hoy están con el paraguas de la Asociación Rafael Reyes. Un saludo al doctor San Clemente. Recuerdo mucho al doctor San Clemente Molina, el fundador, porque en esa época hasta tengo la anécdota de que mis padres, que eran activos militantes y seguidores del doctor Álvaro Gómez, estuvieron involucrados en una de las campañas del doctor San Clemente Molina en la ciudad de Bogotá. Luego tengo un recuerdo muy vivo de esa época y de esas gestas políticas. Me complace mucho entonces estar con ustedes. Saludo a todos los miembros de la asociación, a Zulam, que nos ha colaborado pues en toda esta logística, y a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociales. Voy a colocar mi pantalla en modo presentación y ya puse también el reloj para poder cumplir los tiempos que me he establecido. Ahí se está viendo perfecto. Pregunto, José Félix, ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, señor, sí se ve bien. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, como le dijo el doctor José Félix, he titulado esta presentación El desafío de la gobernabilidad, una mirada desde la economía política. Mi charla tiene 3 partes. La primera, quiero que recordemos rápidamente cuál es el impacto económico que nos va dejando esta pandemia, tanto a nivel de la economía global como de la economía colombiana. Un segundo punto, quiero presentarles a ustedes desde mi punto de vista cuál es la agenda que hoy debería impulsar el gobierno para construir una sólida gobernabilidad y sobre todo pensando mucho en lo que viene hacia adelante. Y una tercera parte, a título de conclusión, cuál, desde mi óptica, son unos pilares para hablar de una nueva economía política. Y esto lo digo y lo traigo como introducción en el siguiente tenor. Ustedes recuerdan que hay una frase del presidente Clinton que se refería en alguna entrevista y fue memorable, donde decía, es la economía estúpida, en un momento muy difícil en la economía americana. Y yo creo que si hoy quisiera uno actualizar esa visión, uno diría, es la economía política estúpida. Y eso refleja que hoy la respuesta a lo que estamos viviendo tiene una altísima dosis de entender la economía política. Veamos entonces el primer punto. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Y esta es una referencia del Fondo Monetario, que creo que es la fuente más precisa, porque el Fondo Monetario monitorea 190 economías del mundo, prácticamente monitorea todo el mundo. Desde abril, el Fondo Monetario advirtió que vivimos la peor crisis de la economía desde 1929. El mundo no tiene antecedentes de una crisis económica como la que hoy estamos sufriendo. Y no la tiene porque se deriva de un problema de salud pública que paralizó el sistema productivo mundial y llevó a un choque de oferta y demanda. El mundo tiene muchas experiencias,
manejando crisis financiera, crisis de burbujas inmobiliarias, de excesos de endeudamiento, muchos efectos económicos, pero no tiene antecedentes de manejar una crisis donde hay un choque de oferta y demanda simultánea. Y eso ha llevado a que sea la gran crisis del capitalismo en la era de la globalización. Porque entre otras cosas, el factor de transmisión de la crisis fue el recurso humano. Recordemos que cuando se destapa en China y los chinos siguen viajando por el mundo, los núcleos en Europa fueron por la llegada de los chinos en Italia y de ahí se propagó posteriormente a Francia, España, y ese fue el canal como llegó al continente americano y bueno, ya conocemos la historia. Por eso es un tema de mucha reflexión, porque es una crisis que fue generada por la globalización, que es uno de los grandes avances y desarrollos de la era del capitalismo. Por eso está la gran crisis del capitalismo. Es una crisis de salud pública con profundas implicaciones en las estructuras económicas y sociales. Esta crisis toca a todo el mundo. 170 de los 190 países del mundo vamos a retroceder y vamos a retroceder de una manera importante. Va a aumentar la pobreza, aumenta la miseria, aumenta la desnutrición, aumenta la desigualdad entre países y entre regiones. Pero lo más delicado en la crisis, cuando uno mira las estimaciones del Fondo Monetario, es que la región que más sufre por la salud es las Américas. Hoy lo sabemos. Si uno mira los 10 países hoy que más estamos presentando cifras en casos y en muertes, pues estamos en el continente americano. Y el peor comportamiento económico se va a dar en América Latina. Y eso es un tema de profunda preocupación, porque América Latina es un receptor continuo de crisis y hoy es una región que ha debilitado mucho su confianza en el sistema democrático. América Latina es una región que en los últimos 10 años ha perdido 2 democracias. Eso no tiene antecedentes en la historia, Venezuela y Nicaragua. Y una crisis de esta lo que llega es a debilitar aún más la confianza y la institucionalidad en materia democrática. Y por eso hay que pensar muy bien cómo debemos orientar la salida a una crisis de esta magnitud. Y para que tengan ustedes un orden de referencia, el Fondo Monetario plantea que lo que estos 3 meses de pandemia generaron fundamentalmente en marzo, abril, mayo y algo de junio, es el equivalente en pérdidas a lo que producen Alemania, Japón y Francia. Es una crisis descomunal que va a tomar por lo menos en el mejor escenario de aquí hasta el 2022, muy a finales, volver a los niveles que tenía la economía en el pre-COVID. Luego es un impacto tremendo que va a tener consecuencias desde el punto de vista económico, social y por supuesto del manejo de todos estos procesos democráticos. En el caso de Colombia, pues las cifras, digamos, son menos malas dentro de lo malo. No es mucho lo que podamos hacer. No hay país que se salve. Uno, cuando mira países como Perú, uno dice a Colombia le va a ir muy bien. Cuando mira situaciones como la de México y Brasil, de la misma manera. Pero tenemos que aceptar que vamos a tener un retroceso económico y ya con lo que tenemos hoy va a ser el peor desde que tenemos estadísticas económicas, que es el año 1905. Para tener un orden de referencia, Inglaterra lleva cifras económicas hace 352 años, o la Gran Bretaña. Este año en la Gran Bretaña es el peor en materia económica desde que tienen cifras económicas. Y eso muestra la magnitud de lo que todos los días vemos en la medida que vamos trasegando este proceso de la pandemia. El déficit fiscal nuestro va a estar en el menos 8% fácilmente y no me extrañaría que pudiera escalar al menos 10%. La deuda va a estar muy cerca del 70%. En febrero de este año era el 50%. Es decir, que en este lapso de tiempo, por cuenta de la crisis, podemos estar aumentando 18 a 20 puntos porcentuales la deuda, una cifra muy representativa. Sin embargo, la preocupación no es el tema del déficit y la deuda, porque no hay otra salida. Y no hay otra salida porque esta crisis, a diferencia de las anteriores, tiene una particularidad. No es una crisis del sistema financiero, pero hay que evitar que llegue a ser una crisis del sistema financiero. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso marcaría la diferencia entre tener una recesión o ir a una depresión. Y por eso los gobiernos, y en el caso nuestro, tienen que hacer lo que sea, y eso significa más déficit y más deuda,
para proteger el ingreso de los hogares y proteger a las empresas. Si no se protege el ingreso de los hogares y las empresas, terminaríamos en una crisis de solvencia. Y una crisis de solvencia sería la caída del sistema financiero y una depresión económica. Una recesión se supera en 2 o 3 años, pero una depresión económica necesita por lo menos una década. Y eso es lo que está en juego en el manejo de una crisis de esta magnitud. Incluso el Fondo Monetario ha sido muy explícito. Dice, no es el momento de pensar en el déficit y en la deuda. Lo que sí hay que guardar es los recibos, que sea transparente, que quede en la contabilidad, para que podamos diseñar posteriormente cómo vamos a pagar los resultados de toda esta crisis. No se nos olvide que la crisis del 2008 y 2009, el detonante fue Grecia. Y fue Grecia porque Grecia maquilló sus cifras fiscales, sus cifras contables. Prácticamente dio de baja mucha deuda y maquilló las cifras y eso generó un efecto posterior. Luego, la crisis del 2008-2009 deja esa gran enseñanza. Hay que tener las cuentas claras y afortunadamente en eso Colombia tiene una institucionalidad en materia fiscal sólida, tiene una institucionalidad que permite tener tranquilidad para tener una dimensión exacta de lo que significa esta crisis. Y esta crisis va a significar una contracción económica. El gobierno, en mi concepto, es optimista, en menos 5,5, ojalá. Sería espectacular que ese fuera el resultado. Pero yo creo que vamos a estar más en el rango superior, menos 7, menos 8%, que es una cifra pues muy mala. Y lo más preocupante de todo para Colombia, eso sí, porque tiene particularidades, es que vamos a quedar con una tasa de desempleo alta. El desempleo en el mejor de los casos será del 20%. No me extrañaría que fuera superior, pero un 20% es una tragedia, porque un 20% es casi que duplicar la tasa de desempleo de la histórica, que era 11%. Y eso significa 4,5 millones de colombianos sin empleo. Y sabemos que lo más difícil en la recuperación y en la reactivación económica es recuperar el empleo formal. Ese sí es el verdadero desafío que nos va a dejar esta crisis. Y por eso ya en las encuestas hoy, después de que la corrupción era la primera preocupación, hoy el problema empieza a ser seriamente económico. Y eso lleva a cuál debe ser la prioridad hoy en el debate académico y en el debate político. Y el problema del desempleo es aún más crítico porque Colombia tiene un mercado laboral de profundas desigualdades. Históricamente, la tasa de desempleo de las mujeres frente a la de los hombres era 6 puntos porcentuales mayor, ahora va a ser 10 puntos porcentuales mayor. Históricamente, la tasa de desempleo de los jóvenes era 12 puntos porcentuales mayor que la tasa de desempleo promedio. Vamos a estar en niveles del 17 y 18% mayor en tasa de desempleo de jóvenes. Y las diferencias en el desempleo entre las regiones es abismal. Entonces estamos en el peor de los mundos desde el punto de vista del mercado laboral y eso lo tenemos que tener muy en cuenta en el diseño de la agenda de políticas públicas para dar respuesta a tamaño desafío. Y por supuesto este comportamiento económico, y aquí traigo esta cifra de planeación que está construida sobre un escenario optimista, es decir, que no vamos a tener un nuevo confinamiento, que los rebrotes se van a manejar razonablemente bien, que no se reversa el plan de reapertura que se ha venido impulsando en todos los sectores. Y recordemos que Colombia tiene un mercado laboral de 22 millones de personas. Pues bien, Planeación Nacional estima que cerca de 15 millones de personas van a verse afectadas en sus ingresos por cuenta de la pandemia. 3 meses de pandemia, miren lo que ha causado. 15 millones de personas se van a ver afectadas. Y de ellas, 9,5 millones son informales, ahora me referiría a esto, y 5,5 millones son formales. Esto significa que esta pérdida de ingresos va a aumentar este año el nivel de pobreza por lo menos en 10 puntos porcentuales. Es posible que sea mayor. La Universidad de los Andes habla de 12 y 13 puntos. Y conozco algunos estudios que indican que puede llegar hasta 15 puntos porcentuales. Es decir, que este año vamos a retroceder
12, 15 años de ganancia en el país en términos de reducción de pobreza. Eso es una tragedia desde el punto de vista social. Pero no es solo el aumento de la pobreza, sino algo para mí mucho más grave. Una de las grandes conquistas nuestras era la construcción de clase media. El país estaba, gracias a estos últimos 20 años de mejoramiento sustancial en materia económica, habíamos logrado construir una clase media que empezaba a fortalecerse. Y cuando una sociedad y un país están construyendo clase media, es porque hay movilidad social. Es decir, hay muchas personas que gracias a estudio, a trabajo mejor remunerado, a mejores oportunidades, ha ido generando ingresos para sacar a su hogar, a sus personas dependientes de la línea de pobreza y moverse en la franja de clase media. Este estudio de planeación estima que cerca de 3.800.000 personas van a ver degradada su condición de clase por cuenta de una pérdida de ingresos. Y eso significa un retroceso enorme, enorme, que sí genera una gran presión social y una enorme frustración desde el punto de vista de construcción de política pública. Y algo que es muy particular y se va a acentuar y es muy visible en Colombia y en América Latina, y es el tema de la informalidad. Yo conocí en enero de este año un estudio del DANE sobre informalidad, un estudio muy juicioso que se hizo a lo largo de todo el año 2019 y donde le da una clara caracterización a lo que llamamos la informalidad. El DANE llega a la conclusión que en Colombia hay cerca de 5.9 millones de micronegocios. El vendedor de arepas o de tinto en la calle, por ejemplo. El vendedor ambulante, 5.9 millones de micronegocios, que a su vez arrastran 2.5 millones de personas. Ahí están los 8,5, 9 millones de informales, y están claramente caracterizados en esa encuesta. Pero esa encuesta muestra algo que es muy, muy impactante. Cuando se hace el análisis de los ingresos que generan estos micronegocios y estos informales, se llega a la conclusión que generaban antes del COVID cerca de 14 billones de pesos mensuales de ingresos. Y eso les da a ustedes un promedio de cerca de 1.700.000 por persona. Lo que muestra claramente por qué para el país es tan difícil enfrentar la población y la informalidad. Porque es un país que tiene una mano de obra con bajo nivel de educación, con una remuneración muy atada a salario mínimo, y eso no hace atractivo hacer una movilidad desde la informalidad hacia la formalidad. Y hoy el sector que más sufre en materia de crisis por cuenta de la pandemia y el que más le va a costar es este sector de la informalidad, que a su vez constituye una gran presión social para efectos de una gobernabilidad política. Este tema de la informalidad es tan crítico que, por ejemplo, tiene devastado al Perú. Perú, que era un país que traía unos equilibrios macroeconómicos espectaculares. Las cifras de deuda, de déficit, de superávit primario del Perú eran muy superiores a las de Colombia. Sin embargo, Perú este año va a tener un crecimiento negativo del -13%, uno de los peores en el mundo. Y cuando uno analiza qué es lo que ha pasado en Perú, llega a dos conclusiones. Primero, la precariedad, la institucionalidad. Y segundo, la informalidad, que no es del 60% como Colombia, es del 80%. Entonces, esto es una bomba de tiempo que se acentúa por cuenta de la pandemia, porque va a generar un deterioro de ingresos de tal magnitud que va a generar una presión social muy, muy compleja y que tiene que ser incorporada en la definición de políticas. Y eso me lleva entonces al punto central y al segundo tema que quiero tratar en esta presentación, que es el tema de la gobernabilidad. Para mí, ¿cuál es el éxito en el manejo de la crisis? Yo creo que Colombia ha hecho un esfuerzo importante en materia de salud pública. Creo que el presidente y el gobierno le han dado un manejo que es bastante equilibrado entre el manejo de la salud, los resultados y la reapertura económica, pero enfrenta un desafío enorme en materia de gobernabilidad, porque todo confluye en que la gobernabilidad será exitosa y la crisis será exitosa si evitamos un estallido social.
que en un momento dado sea capitalizado por sectores demagógicos y populistas para reversar principios esenciales de libertad, iniciativa individual y responsabilidad económica. ¿Y cuál es la razón detrás de esta tesis? Pues que la dependencia del Estado va a ser mayúscula. Vamos a quedar en esta crisis dependiendo todos del Estado. Los hogares dependen de las ayudas, las empresas dependen de los apoyos, el sistema financiero depende de la liquidez que pueda llegar. Luego, la salida de la dependencia del Estado puede ser capitalizada por sectores populistas y demagógicos para poder debilitar lo que ha sido el gran activo en la construcción de nuestra democracia y del éxito de los últimos 20 años. Ese es el gran riesgo. Y eso es lo que vamos a tener que enfrentar en la contienda política del día a día, porque todo será explotado sobre la base de que el Estado es la solución para todo. Y las necesidades son tan grandes que el riesgo de que ese populismo y que esos sectores demagógicos y de izquierda radical puedan capitalizar esta experiencia son enormes. Y eso yo creo que es el gran llamado que tiene que tener el gobierno y la sociedad y sectores políticos y sociales como el que estamos hoy reunidos. Porque si no entendemos esto y creemos que es una crisis pasajera, que las cosas van a llegar rápidamente, no hemos dimensionado la magnitud del choque económico y sus implicaciones desde el punto de vista político. Y ya el año entrante prácticamente entramos en un año electoral, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Hoy, por ejemplo, Chile en el mes de octubre va a tener el llamado para una nueva constituyente. Y seguramente la convocatoria va a estar a favor de una nueva constituyente que tendrá lugar el año entrante. Y la discusión en Chile es que la presión es para el cambio de modelo derivado de lo que hicieron con el proyecto de ley que permitió el retiro del 10% de las pensiones en Chile. Y que hoy los sectores demagógicos y populistas están diciendo que con la nueva constituyente no se preocupen, porque se va a acabar el sistema privado de pensiones y ese 10% que retiraron los ciudadanos, que vale cerca de 22.000 millones de dólares, lo va a reponer el Estado. Entonces, fíjese el ejemplo de lo que significa un discurso demagógico y populista en una circunstancia como la actual, donde los hogares van a reclamar ingresos. Y por eso el gobierno tiene que enfrentar unos temas que yo llamo críticos. 3 de ellos hoy fundamentales, en los cuales hay que ofrecer resultados para poder tener una estrategia política clara que cohesione los sectores sociales y políticos que ganamos el no, muchos de ellos que votaron por mí en el 2014 cuando me robaron la elección presidencial y que permitieron elegir al presidente Santos y a Marta Lucía en la vicepresidencia. Hoy hay 3 temas críticos que tenemos que saberlos manejar para evitar que sean capitalizados y sean desestabilizadores por cuenta de actores radicales, como ya lo hemos venido observando. El primero tiene que ser la fumigación. Sabemos que el gran legado del acuerdo de Santos con las FARC fue que quedamos con un país inundado de coca. 200.000 hectáreas de producción, más de 1.200 toneladas al año rodando por los mercados internacionales y lo que eso significa en el circuito económico nuestro y la financiación de todos los grupos armados ilegales nuevamente. Antier vi un informe. Las proyecciones que hoy tiene el propio Ministerio de Defensa habla de 14.000 hombres armados al margen de la ley. El ELN, las disidencias de las FARC, todos los que trabajan en la minería criminal, todo el narcotráfico, es impresionante. O sea, en 2 años se ha dado este crecimiento exponencial. Y hoy estamos frente a unos actores criminales nuevamente copando espacios y han aprovechado la pandemia para poder establecer nuevamente sus corredores de movilidad para el narcotráfico. Mire nuevamente Montes de María. Se está restableciendo el corredor de movilidad para sacar la coca. Entonces, la pregunta es, si eso no se actúa y yo no veo otro camino distinto para ganar en el espacio que la fumigación. Durante 2 años, el fallo de la Corte Constitucional para poder cumplir los protocolos no ha permitido el inicio de la fumigación. Aquí el reto es enorme del gobierno. Parece que ya están superados los últimos escollos para actuar de esa manera, pero si eso no se da, vamos a ir debilitando
nuestras posibilidades de gobernabilidad. El segundo tema crítico es lo que está ocurriendo con las masacres y los asesinatos de líderes sociales. Claramente una estrategia de los grupos al margen de la ley que se han ido reagrupando. ¿Para qué? Para debilitar al gobierno y a la sociedad en términos de la opinión nacional e internacional, para dar la sensación de la impotencia del Estado para poder frenar masacres. Y las masacres se han orientado a jóvenes, que desestabiliza mucho más la sociedad. Y eso le está construyendo una narrativa al gobierno en términos de la comunidad internacional y del discurso de la izquierda, que es muy delicado. El tema de las masacres y asesinatos de líderes sociales no es un tema estadístico. Yo creo que la respuesta no es que hay menos masacres hoy que hace 2 años. Eso no sirve. Lo que hay que controlar es por qué se están dando, cuál es el origen y por qué se busca desestabilizar la gobernabilidad democrática del gobierno y de la sociedad, amenazándola. Y se ha aprovechado la pandemia, un tema muy delicado. Y lo que vimos ayer es volver a revivir la película del 2019, el tema del vandalismo y la protesta social. Me parece que lo de ayer es muy delicado en Bogotá. Yo no puedo entender cómo es posible que se den casi que de manera simultánea ataques a 45 CAIs en Bogotá. Yo creo que aquí hay una red que opera, que actúa para desestabilizar, para crear el caos, la anarquía, para atacar a la institucionalidad, para atacar a la policía y a la fuerza pública. Por supuesto que todos condenamos los excesos. Todos tenemos que estar solidarios para defender las instituciones, pero también hay que entender los mensajes. Lo que hizo Petro anoche y esta mañana, unos mensajes de incitación a la violencia, a la protesta que genere este tipo de actitudes. Una ciudad que hoy está nuevamente no solo con los problemas de la pandemia, sino sitiada por el vandalismo y la protesta social de esa manera. Entonces es un tema de mucha reflexión porque lo vimos en el 19. Entonces fíjense en ustedes que la suma de estos 3 temas son muy profundos y ahí se requiere una acción decidida, de autoridad, de consolidación y de respeto a la institucionalidad, pero de mucha autoridad. Y ahí hay un reto muy grande para el gobierno y para nosotros como sociedad. Aparte de estos temas críticos, pienso que el gobierno tiene que capitalizar y la sociedad y nosotros las lecciones de esta pandemia. Y creo que estamos en mora de impulsar lo que Álvaro Gómez toda la vida denominó en su lucha política el acuerdo sobre lo fundamental. Y yo este acuerdo sobre lo fundamental lo he planteado en 2 fases. Una fase 1 que es este semestre. Aquí tenemos que lograr unos acuerdos para hacer unas reformas. No se puede aplazar más. Necesitamos darle una respuesta a la sociedad, a los sectores que nos ayudaron a elegir al gobierno actual para poder generar una verdadera dinámica de reactivación y de recuperación económica. Y aquí tengo 4 ejes fundamentales. Una red de protección social. Nosotros no podemos terminar esta crisis o salir de esta crisis sin pensar que es necesario crear el seguro al desempleo para los trabajadores formales. Yo conozco un estudio que hizo Miguel Urrutia desde la Universidad de los Andes con Jorge Humberto Botero en Fasecolda, por allá en el año 2014-2015, donde se muestra que es posible financiar un seguro al desempleo para los trabajadores formales con los intereses a las cesantías. Esta pandemia no va a ser la única. Las crisis se van a seguir presentando. Se ha debilitado tal el medio ambiente en el mundo entero que cada vez los riesgos de enfermedades y de crisis de salud pública van a ser mayores. Entonces tenemos que prepararnos como sociedad. Esto nos tiene que servir para capitalizar ese tipo de medidas y de acciones. No podemos demorar el tener ingreso solidario o ingreso garantizado, como lo queramos llamar, pero focalizado. Focalizado que esté no solamente en función de los sectores más vulnerables, sino en las posibilidades fiscales que tiene el país. Y por eso yo propongo que el primer núcleo para focalizar eso tienen que ser las personas mayores de 65 años, que son 3 millones de colombianos que viven por debajo de la línea de pobreza. Que les garanticemos un ingreso para que puedan tener una vejez digna. Eso sería de un profundo impacto en términos de desequilibrios
en términos de distribución del ingreso y de la riqueza. Y sería un acto de solidaridad con una población que ya es muy difícil reentrenar, que ya no tuvo oportunidad de tener una pensión, que cada día dura más años porque la esperanza de vida aumenta. La reforma laboral como segundo eje es inaplazable. Aquí hay muchas personas en diferentes sectores. El doctor José Félix, que como presidente de Fedegan ha liderado estas causas durante muchos años. Colombia no puede tener una rigidez como la que tiene hoy. El mercado laboral nuestro no puede seguir funcionando así. Y con un desempleo del 20%, y con los desequilibrios que les planteaba de género, de hombres con mujeres, de jóvenes, y en las regiones, y de baja productividad, no vamos a crear una mejoría en la distribución del ingreso en el país. Aquí tenemos que salirnos del imaginario de que los salarios bajos sirven. Los salarios bajos no son la respuesta. Aquí tenemos es que educar a nuestros jóvenes para que sean productivos. Y aquí la respuesta tiene que ser flexibilidad laboral, pero para premiar la productividad. Porque es lo que permite que un país progrese. Es lo que permite una verdadera distribución del ingreso. Y esa es la lección que tenemos en cualquiera de las regiones que lo han hecho en el mundo. Y por eso creo que tenemos que tener esa filosofía. Si las empresas ganan más, los trabajadores tienen que ganar más, porque son más productivos. Y por eso creo que el trade-off o el balance es más flexibilización laboral para que haya movilidad, pero tiene que haber un estímulo a la productividad para que los trabajadores ganen más. Tenemos que construir un régimen de transición para los informales. No somos viables como sociedad, no somos viables desde el punto de vista económico con una informalidad de esa magnitud. Allí es donde están y se confluyen los cánceres de la corrupción, allí es donde se lava el dinero del narcotráfico, de la minería criminal, allí es donde se combate y se compite de manera despiadada contra las empresas formales y por eso no podemos avanzar. Es que 9 millones de personas trabajando en 6 millones de micronegocios, pues son la base para transformar un país, son la base para hacer un país de pequeños propietarios y una democratización de la base productiva, pero a ellos hay que atraerlos. A ellos hay que atraerlos y por eso creo que hay que diseñar un sistema de transición que les permita un acceso en condiciones pues escalonadas a la seguridad social. Y no podemos aplazar el tema del salario integral en el sector rural. No es posible que todavía tengamos, por ejemplo, 1,5 millones de jornaleros, la mayoría en la zona andina y cafeteros, que ya están llegando a la edad promedio de 60 años y no tengan pensión, sino el 10%. Es decir, la gran riqueza del país que ha sido el café no ha permitido que jornaleros que han dedicado toda su vida a la práctica del café no puedan tener una pensión o un sistema de seguridad social. Una sociedad así no es viable. Una sociedad así no la podemos repensar. Y una crisis de estas nos tiene que dejar esa gran lección. El tercer elemento es la producción nacional. Colombia tiene que ampliar su base productiva y tiene que democratizarla. No podemos seguir dependiendo del petróleo ni de los minerales. Hay que tenerlos porque son sectores intensivos en impuestos, pero el país tiene que financiar la expansión de su sistema productivo. Fedegan, por ejemplo, nos da un claro ejemplo. Yo he leído varios documentos y miro hoy la proyección de exportación de carne. Colombia puede rápidamente en 2 o 3 años estar exportando 500 millones de dólares de carne, pero hay que crear es la cadena para exportar carne en fríos, procesada. Nosotros tenemos que mirar las economías del mundo desde otra perspectiva y yo creo que tenemos que volvernos un país con esa mentalidad. El tema agroindustrial. Yo cuando hice la campaña del 2014, las exportaciones de aguacate Hass en Colombia valían 10 millones de dólares. Este año podemos estar en 80, muy cerca de 100 millones de dólares. Y podríamos exportar 1.000 o 1.500 millones de dólares. Rápidamente Colombia podría generar, por ejemplo, una política de sustitución de importaciones. Conozco los estudios en materia semi-industrial. Podríamos sustituir con base productiva, oigan esta cifra, 17.000 millones de dólares de importación. Pero ese tiene que ser el chip nuestro.
ser un país productor, ser un país de pequeños empresarios, que fortalezca la iniciativa individual y fortalezca la empresa privada. Por eso esta lucha tiene que ser planteada con un discurso claro. Y aquí tiene que jugar un liderazgo muy grande para que el gobierno congregue a todos los sectores sociales y políticos y hagamos acuerdos sobre esto. Colombia tiene que capitalizar la crisis de las empresas para su estructura de financiamiento. No podemos seguir teniendo financiamientos tradicionales como los que a lo largo de todas estas últimas décadas hemos tenido para nuestro aparato productivo. Hay que ser ingeniosos. Aquí, por ejemplo, tuvimos, y con la crisis hipotecaria del 99, se creó la titularizadora Colombia. Pues hagamos una titularizadora de activos fijos de las empresas. Que las empresas en época de crisis puedan darle la liquidez y obtener el capital de trabajo a sus propios activos y puedan defenderse sin necesidad de estar altamente endeudadas. Me parece que la perspectiva hoy para el financiamiento de las empresas implica una gran reforma en el mercado de capitales. Y algo que es esencial, que también se lo he escuchado mucho a Fedegan, el tema de la sostenibilidad ambiental es un tema vital en la estructura productiva hoy, para Colombia y para el mundo. El tema de la sostenibilidad ambiental es lo que va a hacer viable conseguir inversión extranjera. Ya no es simplemente la TIR, ya no es simplemente cuántos empleos estoy generando o cuántos impuestos pago. Ya es una necesidad de qué tanto protejo y mejoro el medio ambiente. Y la sostenibilidad ambiental es una fuente de negocio. Una ganadería sostenible, sus programas silvopastoriles, sembrar árboles, los desarrollos de la economía circular, de las energías alternativas. Me parece que hay una canasta de ideas que se pueden transformar en riqueza, en ingreso, en progreso para todo el país, sobre todo para los jóvenes. Lo que tenemos que tener muy presente es qué es lo que hoy más le atrae a un joven y más le preocupa. Y uno de esos elementos es el cuidado y la sostenibilidad del medio ambiente. Y la inversión pública. Me parece que tiene que ser una combinación para una efectiva recuperación y reactivación económica de varias herramientas. Hoy la prioridad es cómo volvernos una economía digital. Eso hay que priorizarlo. Este país tiene que estar conectado en banda ancha de alta velocidad. Si algo ha salvado la pandemia, es la virtualidad. Y eso lo tenemos que transformar en hechos concretos. Esa inversión hay que priorizarla. Por ejemplo, en el tema de la justicia, el expediente digital, los gobiernos corporativos digitales, los trámites digitales. ¿Cuánto les representa eso en eficiencia y ahorros al Estado y ganancias en productividad? Esa inversión es necesario priorizarla porque es la que nos puede cerrar brechas de una manera muy importante en un corto periodo de tiempo. El gobierno tiene que impulsar un programa de pequeñas obras, pero intensivas en ingreso y en mano de obra, para poderle dar reactivación económica a las regiones. Y por supuesto el tema de vivienda, el tema de vías terciarias y las 4G, que pueden ayudar mucho, no solamente a generar una reactivación económica, sino a mejorar la competitividad del país. Y la fase 2 del acuerdo sobre lo fundamental, que sería el año entrante, son 3 reformas inaplazables, que no pueden depender de campañas presidenciales, que las tenemos que solucionar. El año entrante tendremos que hacer una reforma tributaria, pero ojo, no es una reforma tributaria solo con la perspectiva de cuánto vamos a aumentar los impuestos, sino cómo vamos a mejorar la eficiencia del Estado. ¿Qué tanto margen tenemos para ajustar el Estado, para dar mucho más espacio para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa? Luego tiene que ser una visión mucho más amplia y no simplemente cuánto van a aumentar los impuestos. La reforma pensional es inaplazable. Ese es el subsidio que más duele, más le cuesta a la sociedad colombiana. El sistema pensional como está estructurado no es viable, porque hoy tenemos una carga de que las personas de mayores ingresos en los últimos 10 años se pueden transformar y se pasan a colpensiones y mejoran sustancialmente su promedio y su ingreso de pensión. Y allí hay un subsidio que le cuesta mucho a la sociedad y que tenemos que repensar. Si los subsidios al año nos valen 80 billones, no es posible que 30 billones se vayan para un pequeño grupo de pensionados que arrastran gran parte de esos recursos que hoy le representan al presupuesto una carga onerosa. Y la justicia
después de 18 intentos de reforma en los problemas centrales, no da espera. Aquí hay unos temas centrales de la justicia, y yo diría 3. Las funciones electorales, que han llevado a una politización como lo hemos vivido, por ejemplo, con el caso del presidente Uribe. El tema de la corrupción, porque no hay quien los juzgue. A los magistrados los juzga la comisión de acusaciones y esa no es garantía de nada. Y me parece que hay una deuda pendiente, además, cómo se eligen estos magistrados por el sistema que se creó de buena fe en la Constitución del 91, pero que ha demostrado su fracaso. ¿Y cómo vamos a lograr acercar la justicia al ciudadano? Eso tiene que ver mucho con la primera instancia. ¿Cómo vamos a fortalecer los juzgados en sus diferentes opciones para que el ciudadano desde la base pueda tener una respuesta pronta y eficaz? Y ahí tiene que haber un compromiso de recursos muy importantes. El expediente digital es inaplazable. Es una inversión de 500, 600 millones de dólares, pero sería una revolución en la justicia en términos de eficiencia, de gestión. El solo instrumento de la red tecnológica le daría un gran soporte y avance al proceso judicial. 3 reformas que no se pueden aplazar. Y por eso yo creo que uno de los pilares para esa reforma a la justicia tiene que ser a través de una movilización ciudadana y una figura como la de un referendo, que sería una opción para poder hacer una reforma de 2 o 3 temas necesarios y que el Congreso no ha tenido la capacidad, porque está sometido por su juez, que es las Cortes, y por eso no se ha aprobado en 18 intentos que se han hecho para reformar la justicia. Y termino entonces para concluir y cumplir estos 40 minutos en lo que para mí son los pilares de esta nueva economía política. Estos problemas que le he escrito anteriormente para mí tendrían respuesta en los siguientes términos. Primero, hay que construir un consenso social alrededor de la económica y el bienestar de los hogares. Y eso significa que hay que darle mucho alcance a corrientes de pensamiento del capitalismo que están surgiendo, sobre todo después de la crisis del 2008 y 2009, en teorías como la dignidad económica y el capitalismo consciente. Aquí se requiere un nuevo capitalismo. Aquí hay que hacer unos ajustes porque las desigualdades son muy profundas y porque el mismo sistema tiene que dar respuesta a problemas muy serios como los que hemos vivido en los últimos años. Es necesario que nuestro sistema tributario tenga progresividad y tenemos que salir del campo de los subsidios para irnos a la focalización del gasto. Los sectores más vulnerables y más necesitados. No nos podemos volver una sociedad basada en subsidios. Ese es el peor negocio porque en el largo plazo adormece a la sociedad, adormece a los ciudadanos y los hace dependientes del Estado. El Estado tiene que ser un proveedor de los derechos fundamentales y básicos para que un ciudadano pueda educarse y pueda generar ingresos y le pueda garantizar calidad de vida y condiciones de seguridad y de protección. Pero hay que cambiar el enfoque. Por eso digo que hay que reconfigurar el Estado. El Estado tiene que tener un concepto de mentalidad de servicio al ciudadano. No tiene que ser piramidal hacia arriba para satisfacer estructuras burocráticas o políticas. Por ejemplo, la razón de ser de un Ministerio de Educación debería ser educar para el trabajo. Jóvenes que a través del conocimiento, del ir al aula, a la escuela, a la formación superior, van a ser aptos para desarrollar emprendimiento, para crear empresas, para aportar su talento, para desarrollar toda una estructura de funcionarios públicos y del servicio civil con altas calidades y alta preparación. Y ese Estado tiene que tener, en el caso de Colombia, la dimensión regional. Yo no creo que nosotros podamos impulsar el federalismo, porque tiene una restricción desde el punto de vista fiscal que no lo hace viable. Pero esa descentralización nuestra no puede ser administrativa. Aquí necesitamos un Estado y un plan de desarrollo que se conciba desde lo regional hasta lo nacional. Es que la tasa de desempleo de jóvenes en ciudades como Neiva, Ibagué, Popayán, Riohacha, van a estar en niveles del 50%. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión. Entonces, ¿dónde vamos a construir las oportunidades del país? Y Colombia tiene una particularidad, es un país de regiones y su historia proviene de las regiones. Luego, ese Estado tiene que ser repensado desde la dimensión regional. Un cuarto aspecto de economía política es la red de protección social. Tenemos que tener una red
pero que opere en los momentos de crisis. No una red exclusiva de subsidios, sino una red que sea proactiva, que realmente permita reducir desigualdades y prepare a la sociedad para enfrentar crisis que son permanentes y sistemáticas. Creo que el gobierno de Merkel le da un gran ejemplo al mundo. Alemania hoy es el país que mejor va a salir, porque su recesión va a ser muy corta, porque su deuda va a estar en niveles del 75 del PIB, y si usted compara, por ejemplo, con Inglaterra, la deuda de Inglaterra va en 220% del PIB. Y es porque han construido una red de protección social que funciona, una red que está estimulada en el trabajo, en la preparación, en la educación, en la formación de todos sus ciudadanos. Un quinto punto tiene que ver con la lucha contra la informalidad y la democratización de la base productiva. Este es esencial, esto es prioridad en la agenda pública. Esto tiene que ser empoderado por la sociedad colombiana. No somos viables con esos niveles de informalidad. Eso es una bomba de tiempo que hemos ido aguantando. Y esa informalidad cada vez tiene más jóvenes, y más jóvenes que no cotizan a la seguridad social y que tendremos que financiar cuando lleguen a la vejez. Estamos perdiendo el bono demográfico, estamos perdiendo ese relevo generacional, porque gran parte de él ha ido camino a la informalidad. La infraestructura es una tarea que tiene que seguir avanzando más rápido, para lo que significa para la competitividad. Y la justicia es la única forma de enfrentar la criminalidad. Si no tenemos una justicia que proteja la vida de los ciudadanos, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Y hoy tenemos un problema muy serio que ya se los mencioné, en términos de lo que está significando nuevamente estos actores al margen de la ley y la desestabilización que puede significar eso en nuestra sociedad. Y finalmente, los objetivos del desarrollo sostenible. Una tarea que tiene que estar priorizada al igual que cualquiera de los que son los que deben impulsar una nueva economía política, resultado del análisis anterior que les he planteado. Con esto entonces les agradezco nuevamente su invitación. Voy a dejar de compartir pantalla para volver y escuchar las preguntas, comentarios e inquietudes de ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad y por escuchar. Pues muchas gracias, Oscar Iván. La verdad que fue una magnífica conferencia. Nos deja una cantidad de elementos de reflexión que muy seguramente ahora, con la participación de los diferentes miembros de la asociación, podremos avanzar. Un par de cosas simplemente para darle la palabra a aquellos que la van solicitando, y me gustaría hacer una cosa ordenada, tratando de buscar que aquellos que quieran participar lo puedan hacer sin necesidad de estar cruzándose unos con los otros en el uso de la palabra. Un par de reflexiones nada más. Lo primero es que me gustó mucho que hayas dicho me robaron las elecciones, porque otro sería el país. Es decir, hoy escuchando uno ve la dimensión de hombres de Estado, una persona que ha sido capaz de pensar no solo en los escenarios del propio entorno nacional, sino también tratando de hacer reflexiones a propósito de lo que pasa en otras latitudes. Tú eres un colombiano bien formado, que tienes una información además de lo que ocurre en el mundo, y eso ayuda muchas veces en las reflexiones que hay que hacer para traerlas pues al terruño. Y lo otro que yo quería decirte, y yo creo que aquí vendrá después una discusión muy amplia, y yo contigo tengo permanentes conversaciones sobre este tema, es lo siguiente. Tú hablas de construir un consenso social. Yo creo que aquí hay que buscar un gran pacto social, un nuevo pacto social. Yo recuerdo, porque además yo en esa época estaba muy cerca de Álvaro Gómez, lo que fue el proceso de la constituyente. Creo que la Constitución del 91 es una constitución de derechos, donde se le impone una cantidad de obligaciones al Estado. Nunca en esa ocasión se estaba pensando en la manera como se iban a financiar la multiplicidad de demandas que el Estado tendría para poder satisfacer
por lo menos la visión que la Constitución de ese entonces marcó. Hoy estamos en una coyuntura muy delicada. Fíjese usted la parte inicial de su presentación. Incluso recuerda que yo había hecho algo hace 3 o 4 meses, cuyos datos compartimos. Incluso en aquella oportunidad yo fui mucho más severo, por decirlo así, con respecto a lo que será la economía colombiana el próximo año. Pero eso a qué nos trae la reflexión, a 2 hechos que quiero ponértelo de presente. La primera, este mundo no solamente cambió por las dinámicas de la virtualidad y demás, sino que este es un mundo nuevo donde se rompieron las cadenas de valor, tanto en la demanda como en la oferta, y donde si bien habrá que buscar instrumentos muy audaces e imaginativos para financiar el gran roto que le generó al mundo esta pandemia, ¿no? Es evidente que no va a tener los mismos recursos para poder financiar esa nueva visión que de allí surge. ¿A dónde voy yo con esto? Yo creo que no es sostenible el Estado nuestro. Para que pueda cumplir con aquellos elementos que muy bien lo trajiste a colación, que es la iniciativa privada, la economía de mercado, es decir, la protección de las libertades públicas, etcétera, etcétera. No es posible. Mire usted el presupuesto actual. Yo no sé cómo lo van a tramitar. Yo no sé si finalmente el Congreso de la República va a aprobar el techo presupuestal. Los gastos de financiamiento solo de la burocracia se incrementa en más de un 14%. Creo que, así de memoria, creo que lo suben a 168 billones de pesos. El recaudo del próximo año no llega a 120 millones de pesos por parte de la DIAN, es decir, renta complementaria e IVA. Creo que aquí vamos a tener un problema de financiamiento muy grueso, con una deuda externa muy alta, y eso nos va a obligar a hacer una gran reforma del Estado colombiano y un nuevo pacto social, que es lo que tendrá que salir de todo ese proceso político que a partir del próximo año los partidos y todos los actores políticos y sociales de Colombia tendrán que empezar a pensar en un marco muy difícil, como tú lo definiste, de narcotráfico, incremento de los factores de violencia en el país, y por el otro lado un fenómeno nuevo de vandalismo organizado en las ciudades y que muy seguramente terminará teniendo un impacto en el curso de los próximos meses por 1000 factores sociales y políticos que están en juego. Muchas gracias, ha sido magnífica la presentación. Creo que aquí queda una cantidad de elementos de reflexión y le doy paso, no sé, a alguno de los compañeros de la asociación para que ordenadamente puedan pedir la palabra. No sé si Francisco San Clemente, si, en fin, Rodrigo París o alguno de los que acompañan quiera pedir la palabra. Zulán, me da pena, pero yo el Zoom no lo manejo bien para pedir la palabra donde eventualmente yo debería estar como mirando en el tablero. Levantas la mano, Pepe. Levanta la mano, doctor. Aquí ya hay 2 personas que la han levantado. El señor Gilberto. Tú más bien la palabra que tú lo manejas mejor. Sí, señor. Sí, señor, no se preocupe, pero antes de darle la palabra, si me permite, le mandan unos mensajes y unos saludos al doctor Oscar Iván desde Puerto Boyacá, Planeta Rica, Casanare. También le manifiestan que Colombia lo necesita en estas dificultades. En Colombia ya no hay institucionalidad, debemos fortalecerla. También le indican que podría ser candidato presidencial y también le manifiestan que para los campesinos muchas veces cultivar con los intermediarios le da muy duro y para vender le colocan muchas condiciones. Y aquí, antes de dar la palabra, ya tenemos una pregunta, no sé si me permiten leerla para que el doctor le dé respuesta, y seguimos con el doctor Gilberto San Clemente y seguido del doctor Luis Fernando Vallejo. Esta nos las hace... Pido la palabra también, Zulay. Listo, sí, señor, sigue usted, no se preocupe. El doctor Jaime Salamanca pregunta: gracias. Estoy de acuerdo con la necesidad de buscar un acuerdo en Colombia, sobre todo lo fundamental para unir a los colombianos con propósitos comunes en todos los rincones de la patria.
¿Cómo sería, según su visión, ese acuerdo para buscar un consenso y superar la polarización que compromete lo social, lo económico y, por supuesto, la paz en Colombia? Sulam, muchas gracias. Y al doctor Salamanca, pues, mire, un acuerdo lo tiene que promover el presidente de la República, porque una de las funciones esenciales del presidente es unir al país y trazarle la agenda y darle un rumbo. Luego esta tiene que ser una convocatoria del presidente para los sectores sociales y políticos con la mayor amplitud, con la mayor humildad, porque aquí lo que se trata es unirlo a los colombianos alrededor de unos temas que nos duelen a todos. Y por eso hay que construir esa agenda que es compartida y que tiene mucho que ver con lo que está significando la crisis social y económica que deja esta pandemia. Entonces, necesariamente pasa por ese llamado. Y yo creo que ese es un tema que sería la mayor trascendencia. Y eso en las democracias tiene nombres. Eso se hace con la participación de actores políticos, sociales, los empresarios, los campesinos, toda la sociedad civil y participación política y mirar a ver qué es lo que se debe impulsar en el Congreso. Pero es que este es un momento muy crítico. Es un momento en el que el país tiene que reflexionar seriamente para poder que nos garantice una reactivación, una recuperación y una gobernabilidad en materia política y social, que es la esencia de una democracia. Las democracias se fortalecen, claro, porque hay lucha de ideas civilizada y hay opciones políticas y formas de ver el Estado y la sociedad, pero la sociedad se fortalece cuando hay esa capacidad de gobernabilidad social, y eso es lo que pienso tiene que establecerse. Entonces tiene que haber un liderazgo del presidente y del gobierno y una agenda concreta, no tiene que ser muy amplia, pero que identifique unos temas que son una necesidad para la sociedad. Es que 20% de desempleo es una tragedia. Si 32% de desempleo de jóvenes, o ciudades con 50%, Bogotá ya va para el 26% de desempleo. Si tenemos que unirnos es saber cómo luchamos contra el desempleo. Esa es una causa común y eso no se puede, digamos, evitar, porque si no, no vamos a salir adelante. Esta lucha a la informalidad es una causa común y me parece que la construcción de ese tema, y ahí es donde el gobierno, que tiene la capacidad, tiene los elementos de juicio, está investido de ese poder de convocación, tiene que llevarlo a cabo, y el deber nuestro es hacer propuestas en ese sentido, los gremios, la sociedad civil, organizaciones como ustedes, centros de pensamiento. Tenemos que plantearle a la sociedad y nosotros mismos como ciudadanos, y por eso es la preocupación y el deseo de compartir estas ideas con ustedes. Esa sería mi respuesta, doctor Salamanca. Continúa el doctor Gilberto San Clemente. Adelante. Doctor Oscar Iván, mucho gusto. Estoy tratando de quitar el video, pero no me deja, pero no importa. Doctor Oscar, tengo una pregunta y una cuña posterior para explicar la pregunta. Usted habla de una red de protección social, habla de unas iniciativas como es el seguro del desempleo, y lo que hemos visto en los últimos días, pues por la pandemia, la necesidad económica de la gente es grandísima, y lo que hay son unas demandas sociales enormes por más subsidios. Y el gobierno lo que ha hecho es otorgar esos subsidios. Subsidio a los servicios públicos, que eran subsidios cruzados, estaban para que se eliminaran hace mucho tiempo y no se pudo, no fue imposible quitarlos. Y ahora con las demandas de que los estudiantes quieren matrículas cero, pues la ministra se le va a decir que le da matrícula cero a los estudiantes, lo cual pues, socialmente es ideal, pero estamos en una situación, una crisis económica que usted dice que tenemos un endeudamiento del 70% y un déficit fiscal que va a llegar al 20%, perdón, el déficit fiscal va a llegar al 10%, desempleo del 20% y endeudamiento del 70%. Entonces, esos recursos para esas fuentes, digamos, de esa red social que usted propone, que al final le entendí, su progresividad tributaria indica que es eliminación de los subsidios, pero ¿cómo en la realidad política que vivimos vamos a lograr eso con una crispación social, con unas manifestaciones
que esto que pasó ayer es básicamente la vuelta a las manifestaciones que estaban antes del COVID-19, que van a volverse periódicas cada 15 días, con publicidad de FECODE todos los días en la radio convocando pues a una reforma política. ¿Cómo todo esto, pues obviamente, doctor Escabrán, usted es una persona muy estructurada y tiene sentido lógico, pero en la realidad política, ¿cómo logramos que esto se haga sin aumentar en mayor medida pues, el déficit fiscal, sin afectar a las empresas para la reforma tributaria que nos va a afectar a la empresa que va a generar impuestos y evitando que vivamos una sociedad subsidiaria como Venezuela? Sí, pues a ver, doctor Gilberto, obviamente es una pregunta pues que no tiene una respuesta tan directa y precisa, porque pues, digamos el entorno es muy complejo, pero es que ese es el reto. Si no hacemos nada, entonces a ver qué nos va a pasar. Pues que vamos a ir. A ver, ¿cómo hace usted para recuperar? Usted no puede sostener la estructura de subsidios como funciona hoy. Usted no puede decir que de 80 millones de subsidios, 30 se vayan para pensiones. Eso no es viable. Y eso no depende de que estemos, porque es que ese problema hay que enfrentarlo como sociedad. No lo quitó. Usted de pronto disimulaba y decía, esperemos cuando tenía 50% de deuda, pues que tiene el 70%. O sea, su margen de maniobra se le redujo drásticamente. Y me parece que esas realidades económicas le imponen unas obligaciones como Estado y como sociedad. Yo recuerdo que cuando llegamos en el 2002 al gobierno Uribe, la economía estaba despedazada. Veníamos del déficit del menos 6%, con deuda casi del 50%, sin con qué pagar la nómina. Y lo primero que hizo fue poner un impuesto al patrimonio para poder financiar la seguridad democrática. Y no me pregunte cómo hizo la empresa privada para pagar, pero sabía que esa era su cuota para lograr una reactivación y recuperación económica. Entonces, me parece que los temas son de tal magnitud que no los podemos evitar, y eso no se hace con paños de agua tibia. Usted no cae una pobreza que le aumenta 12 puntos, ¿qué va a hacer? Con 20%, 22% de desempleo, por Dios. Entonces, tenemos que entender que hay que tomar unas decisiones, y por eso la agenda pública y el debate político y la lucha de estas ideas tiene que poner del contexto. Por supuesto que por eso le digo yo, el riesgo es que es muy fácil para el populismo y para la demagogia quedarse quieto y decir, estos mire cómo se desgastan. Pues que la responsabilidad de defender esta democracia, de defender las libertades es nuestra. Y aquí también tuvimos 11 millones de votos que eligió a Duque y a Marta Lucía. Eso no se ha perdido, eso no se ha evaporado. O sea, que hay una porción de la sociedad muy importante que invita a esa reflexión. Pero sí tenemos que ser conscientes de que en medio de esta crisis, pues tenemos que capitalizarla y tenemos que hacer cosas muy, muy de fondo, porque si no, no vamos a lograr una sostenibilidad en el crecimiento económico ni en las finanzas públicas en el mediano y en el largo plazo. Y entonces vamos a caer en el populismo, vamos a caer en lo de Argentina. Entonces, claro, la solución va a ser que Petro diga que toma los 320 billones de ahorro del sistema de fondos de pensiones privados, los marchita y vuelve a un sistema público y con esa plata financia a todos. Magnífico. Y en el corto plazo, aplausos. Entonces vamos a quedar como Argentina, un país sin ninguna viabilidad desde el punto de vista económico. Entonces, claro que es difícil, pero la responsabilidad nuestra es hacer lo que el país necesita, porque si no, ¿cómo lo vamos a corregir? Y yo creo que al final los colombianos también son mucho más sensatos. Ganó el no. Si no tuvieran sensatez, no hubiera ganado el no. Y los colombianos lo que necesitan es oportunidades y trabajo. ¿Por qué no lo podemos hacer? Yo lo entiendo. Si tenemos, aún en medio de la precariedad, tenemos recursos. Hoy, en el solo sistema de regalías teníamos más de 17 billones sin ejecutar. Es un problema de priorización del gasto, de dónde va a ser más eficiente. Y yo creo que eso hay que priorizar, eso, hay que establecerle ese balance. Yo creo firmemente que esa tiene que ser esta lucha por las ideas, por la defensa de la democracia, pero no puede ser uno pues, consolarse porque si las hace ahora gana la izquierda. No, hay que confrontarlos.
porque ellos no tienen capacidad. La solución de la izquierda es que haya renta básica universal, que cada año puede costar 40, 45, 50 billones de pesos, por Dios. Eso es insostenible, eso no es viable y eso lo saben los colombianos. Lo nuestro es buscar un sistema que sea sostenible, que sea gradual. Bueno, y yo confío, yo tengo la certeza de que lo hemos hecho en el pasado en crisis también muy complejas y me parece que es el momento de planteárselo con esa claridad al país. Continúa el doctor Luis Fernando Vallejo y continúa el doctor Francisco San Clemente. Doctor, buenas noches. Primero que todo, felicitarlo. Es una exposición muy clara, concisa, pero opino que la primera reforma, y tú no hablaste de eso, que necesita el país, es una reforma política. Sin una reforma política creo que no se puede lograr las otras reformas que el país necesita. Y esa reforma es necesaria, urgente e indispensable. Doctor Luis Fernando, es muy importante, pero si usted me da a mí, para mí la prioridad es la reforma a la justicia. Es mucho más estructural el problema de la justicia hoy. La política tiene problemas, claro, de lista, de elección, de corrupción, que eso no se corrige fácilmente, pero creo que es mucho más sensible un tema de la reforma a la justicia. Serio, serio. Porque es que la justicia es la que define todo. Podría bajar la corrupción, bajaría la criminalidad si tenemos una justicia que actúe. Entonces, yo pienso que el tema de la reforma a la justicia, para mí en el orden de magnitudes es muy, muy prioritaria. No la puede hacer el Congreso, compartiendo que la reforma política es una necesidad, pero si a mí me ponen a dar prioridades, para mí, dentro de todas ellas, la prioridad es la reforma a la justicia. Pero según entiendo, para poder hacer la reforma a la justicia, se necesita el aval de los políticos, llamémoslo así. Sin eso, no, entonces hay que empezar por ellos para lograr poder reformar la justicia. Por eso yo planteo que sea un mecanismo como un referendo de origen ciudadano, ya que ahora no se puede hablar de una constituyente. Pero los instrumentos están ahí en la Constitución. Hoy es perfectamente posible una reforma de 2, 3 puntos centrales con iniciativa ciudadana y que el ciudadano es el que vota. Y yo creo que eso es lo que está necesitando la democracia. Hay que despertarla en ese sentido porque ha demostrado que responde. Y yo pienso que hay mecanismos. Por eso he dicho que debería ser a través de un referendo de iniciativa ciudadana porque se han llevado 18 reformas a la justicia al Congreso y no se han aprobado. Entonces ese no es el camino. Y por eso estoy planteando el tema de la iniciativa ciudadana. Pero estamos ya cogidos de la noche para eso. Nunca es tarde, doctor Vallejo. Doctor. Ok, gracias, doctor. Gracias a usted. Continúa el doctor Francisco San Clemente y en su orden Nelson Amaya y Joaquín Vega. Doctor Francisco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Zulay. Doctor Oscar Iván, sea lo primero agradecerle en nombre de la Junta Directiva de la Asociación y de sus miembros su amabilidad y esta maravillosa conferencia que nos ha dado y que evidencia, por supuesto, la pérdida tan grande que tuvimos cuando el presidente Santos le robó las elecciones, como está demostrado hoy. Segundo lugar, yo quisiera expresarle que aquí evidentemente estamos viviendo un momento crítico, pero usted decía, ganamos con el no. Ganamos con el no, pero no pasó nada, porque es que el presidente Santos no solamente le robó las elecciones a usted, sino que posteriormente le robó a los colombianos la decisión de el no en ese plebiscito que se hizo. Y todo esto ha generado, en mi sentir, una enorme falta de credibilidad hoy en la sociedad colombiana, en toda la institucionalidad. Hoy hay una falta de credibilidad por parte de la sociedad en la justicia, en el Congreso, en el gobierno, en las cortes. Hay
digamos que un desazón y un pesimismo que se ha venido apoderando poco a poco de la sociedad colombiana y que por supuesto está siendo muy inteligentemente aprovechado por la izquierda, que al final tiene ese propósito, el de la desinstitucionalización. El papel mío así y poner una barra. ¿Sí? ¿Terminó, doctor San Clemente? ¿O se cortó? No, se congeló. Sí. Aló, doctor San Clemente, se congeló Entonces, su sonido. mi pregunta, catastróficas, ¿aló? Sí, ahí lo ¿Me escucho, escuchan? doctor San Clemente. Sí, adelante, señor. Sí, entonces decía yo que sí, yo estoy de acuerdo en que esa reforma tributaria, esa reforma pensional y esa reforma a la justicia son inevitables. Y evidentemente esa reforma a la justicia tendría que hacerse de la manera más expedita, sería a través de un referéndum, pero un referéndum en un momento en donde estamos golpeados con unas preocupaciones económicas y de salud absolutamente profundas. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo conciliar la necesidad de un eventual referéndum como solución, por lo menos para reformar la justicia, que es quizá lo más grave y lo más importante que necesita hoy la sociedad colombiana, con una falta de credibilidad absoluta de la sociedad que está haciendo caldo de cultivo y que está generando que todos esos proyectos de izquierda que vienen desde tiempo atrás, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, esté ganando cada día más terreno. Y cómo conseguir y cómo podemos nosotros como sociedad civil o cómo podemos, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Cómo recuperar esa credibilidad que tanto necesitamos? ¿En quién? Porque valga la pena también mencionarlo, yo creo que hay incluso hoy una falta de credibilidad en el mismo gobierno del presidente Duque, porque no ha hecho nada de lo que prometió en campaña, ni siquiera hemos sido capaces de fumigar, de tomar la decisión de fumigar. Y entonces hay una sensación de falta de liderazgo, de bandad por parte del gobierno que todos contribuimos a elegir. ¿Cómo recuperar esa credibilidad? ¿Cómo conciliar esa necesidad de ese referéndum para hacer una reforma a la justicia en medio de una pandemia que está generando unas preocupaciones quizá más urgentes, como es el tema de salud, el tema económico? Muchas gracias, doctor Oscar Iván. Nuevamente muy agradecido por su gentileza en la asociación. Sí, doctor San Clemente, pues es un tema de fondo, la pérdida de confianza, así es, el engaño y la trampa que nos hicieron con el referendo. Yo tengo hoy una ilusión con los temas del referendo y es lo que está haciendo Ervin Hoyos. Ervin Hoyos le ha entregado en una audiencia a la JEP y a la Fiscalía un arsenal de documentos que prueba todo el tema de las FARC en el reclutamiento de menores, en los delitos sexuales, en la cadena de infiltración de organizaciones sindicales, en la conexión con el Partido Comunista, que es impresionante. Yo tuve la oportunidad de escucharlo y le decía, hombre, Ervin, eso es como reivindicar el no. Y creo que hoy hay un punto que si lo sabemos manejar y darle continuidad puede reventar lo que fue el desconocimiento del no y es todo lo que tiene que ver con el delito de lesa humanidad que tiene que ver con el reclutamiento de menores y lo que hicieron las FARC con todos sus líderes y lo que hoy está conociendo la opinión. Me parece que ese es un camino que hoy podría ayudar a recuperar el tema parcialmente, ¿no? En un tema álgido que le duele a toda la sociedad, que no se puede ocultar y que casi pone contra la pared a la JEP para poder actuar. Y me parece que ese es un tema que vale la pena hacer el seguimiento. El tema del referendo, ¿por qué creo yo que es una oportunidad hoy?
porque necesitamos hacer una movilización ciudadana de estos sectores sociales y políticos alrededor de un tema concreto. Y yo creo que un tema concreto hoy que nos puede unir a todos es la reforma a la justicia. ¿Y por qué? Porque eso permitiría dar el primer paso pensando en lo que debe ser una coalición social, política, económica de todos estos sectores hacia el 22. Y empezar a hacer un agrupamiento de las fuerzas en la sociedad que permita construir un proceso para tener un solo candidato, para tener un programa de gobierno de avanzada, una propuesta política de avanzada. Pero eso tiene que construirse desde la sociedad, de la movilización ciudadana. Y por eso creo que es una oportunidad muy valiosa. Y hoy hay una ventaja. Si logramos que los mecanismos del referendo se puedan recoger los apoyos de manera virtual, habremos dado un gran salto. Porque hoy la plataforma tecnológica es la gran diferencia. Y me parece que nosotros tenemos que mirarlo en otra perspectiva. Yo pienso que vale la pena explorar ese camino, y lo estamos haciendo, lo estamos analizando, para hacer una propuesta que permita empezar a unir a todos estos sectores pensando en el país y cómo lo vamos a apoyar, cómo vamos a defender nuestra democracia y cómo vamos a hacer unas propuestas ambiciosas, de amplio contenido social, en lo que llama José Félix ese nuevo pacto social, pero que protejan unos principios esenciales, unos valores democráticos que son la razón de ser de quienes estamos defendiendo estas causas políticas y por las que queremos seguir luchando. Entonces me parece que hay una oportunidad que podría marcar un campo para recuperar mucho de esa confianza perdida que usted menciona y lo cual comparto plenamente. Continúa el doctor Nelson Amaya. Nelson, no está bueno. Mientras... Sí, ya, perdóname. No se preocupe, adelante. Muchas gracias, Zulán. Doctor Oscar Iván, muchas gracias por ilustrarnos con esa visión panorámica, amplia, completa, integral de los problemas que nosotros estamos viviendo en Colombia a raíz de la pandemia y como consecuencia también y la asociación que la pandemia necesariamente tiene a la conducción del gobierno. Y mis puntos, aparte de felicitarlo por ese gran desprendimiento de colombiano que tiene en sus planteamientos, mis puntos serían, primero, a usted le tocó manejar la crisis financiera global y el impacto que ella tuvo en el gobierno colombiano y en la economía colombiana, y lo hizo con mucho éxito. Realmente a Colombia le fue mucho mejor de lo que la mayoría de la gente esperaba, y creo que hubo una mezcla de técnica y sentido pragmático y empresarial que usted le imprimió desde el Ministerio de Hacienda a enfrentar una situación de esa naturaleza. Y nosotros estamos en unos estados sin lugar a duda diferentes a los que se vivieron en ese momento, pero también pienso que puede hacerse algún parangón de lo que pasó en ese momento y cómo usted lo enfrentó con lo que podía estar sucediendo ahora y cómo podía darle un manejo a eso. Yo veo en todos sus planteamientos una generosidad nacional muy grande cuando habla de la conveniencia de hacer que esto se traslade a la búsqueda de consensos. Obviamente, nosotros sabemos que uno tiene que invitar a que le rechacen, a que la izquierda, hirsuta y algunos otros pseudo izquierdizantes rechacen esa invitación que, como usted menciona, debe salir del gobierno. Pero así como usted propone esto, y viene mi pregunta, aparte del parangón y el contacto que me imagino que tiene usted con el gobierno para poder trasladarle todas estas inquietudes bien fundamentadas y pensadas, esto, si no se vuelve una línea de acción o una hoja de ruta, como llaman ahora, por parte del gobierno, porque el gobierno no la adopte, perfectamente también se puede volver una bandera para una candidatura presidencial. Yo no es que lo quiera decir que deba usted ahora contarnos
a todos si eso es una bandera o no lo es, porque todo también dependería de cómo se moviera el gobierno nacional y la voluntad del presidente, que hasta ahora no se le ve ese afán de buscar a quienes lo elegimos, no se le ve tan claro como quisiera uno tenerlo, como quisiera uno compartir más las cosas que hace el gobierno Duque por sentirse más partícipe de que aquellos que votamos e impulsamos ese nombre y esa candidatura, como lo mencionó Francisco, estuviéramos participando intelectualmente y conceptualmente de todas las cosas que se realizan. De manera que le reitero que mi punto sería el parangón entre lo que usted vivió y lo que se puede hacer ahora, y cómo si esta propuesta va a voltearse de una propuesta para el gobierno actual a una propuesta para abanderarla en las próximas elecciones. Bueno, doctora Maya, pues muchas gracias, los saludo con mucho afecto. Mire, me parece que hoy hay unos elementos que pueden ayudar muchísimo y que no los tuvimos en el 2009. Nos fue muy bien y la verdad que la crisis, Colombia salió muy bien librada. Y es que hoy tenemos y vamos a tener un ciclo de muy bajas tasas de interés. La Reserva Federal ya planteó que va para el 0% por años. La inflación está bajo control. Hoy la inflación no es preocupación para nadie. Hoy, claro, emitir a tasas mucho más bajas que antes del COVID. Hoy hay una gran demanda de inversión y de apetito en países emergentes porque las tasas del tesoro, de los bonos en los Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Gran Bretaña son cero, los rendimientos reales son negativos. Entonces hay disponibilidad de recursos. Colombia tiene que salir a traer esa inversión. José Félix hablaba de las cadenas de suministro. Sé que ProColombia y el gobierno con muy buen criterio están buscando las empresas americanas. Ya han contactado más de 250, vendiéndole las regiones para que se establezcan en Colombia porque se van a desmontar de China. Porque el conflicto comercial y tecnológico entre Estados Unidos y la China va a ganar independientemente de si gana Trump o si gana Biden. Esa es una nueva realidad para el mundo. Yo creo que Colombia tiene que acelerar esas posibilidades. Entonces, esos son ventajas. El sistema financiero, recordemos que la crisis del 2009 fue financiera. Esta no es una crisis financiera, afortunadamente. El sistema financiero ha mostrado solvencia y capacidad de liquidez. Por eso la tentación de ir a que el República ponga esa máquina a imprimir, hay que tenerla hasta el final. Debe ser un prestamista de última instancia, porque esa institucionalidad hay que cuidarla. El día que nosotros abramos esa compuerta, el populismo no tiene cómo cerrarla. Y ahí nos vamos detrás de Argentina o de Venezuela. Esas instituciones fiscales que hemos construido son nuestro gran tesoro, porque Colombia siempre ha honrado su deuda, ha honrado su pago y tiene capacidad de endeudarse. Este año está emitiendo deuda por 16.000 millones de dólares. Y lo está haciendo a costos más bajos que antes del COVID. Entonces, claro, una crisis de esta, pues la tendremos que pagar en los próximos 30, 40 años. Yo creo que ese no es el problema, porque Colombia ha demostrado ser una economía seria, que tiene una macro estable, que ha sido responsable en sus compromisos. Y yo creo que eso hay que capitalizarlo en la actual coyuntura. Ahora, en lo que no nos podemos equivocar, repito, es que en esta crisis necesitamos proteger el ingreso a los hogares y la solvencia de las empresas. No nos podemos equivocar y eso va a ser de largo aliento, porque eso es lo que va a permitir salir mucho más rápido y generar un proceso de reactivación y recuperación económica. Y a pesar de las limitaciones fiscales, si los recursos se manejan bien, tienen impacto. Un programa de construcción, como lo está haciendo el gobierno, de 200.000 viviendas, que pueda ejecutar en un periodo de 2 años, sobre todo vivienda de clase media, con una oportunidad increíble. Es que hoy una cuota de una casa de vivienda puede tener una reducción de un 40% de los niveles del pre-COVID. Es una oportunidad para muchos hogares, aún en medio de la crisis, tener casa propia o tener sus ahorros en una vivienda. Entonces, ese es un fenómeno reactivador
pero debe ir acompañado pues de unas decisiones en materia de reformas estructurales que hagan sostenible la recuperación y la reactivación de la economía, porque eso va a depender del esfuerzo del sector privado. Ahora hay que seguirle gastando el gobierno, hay que hacer un gasto más productivo. Por eso yo decía, por ejemplo, el tema digital. Usted se imagina que podamos lograr rápidamente que todos nuestros estudiantes tengan banda ancha alta velocidad. Eso es una transformación y eso reactiva la economía. Eso es una inversión productiva. Bueno, endeúdese a 30 años, no importa. Pero yo creo que es el pensar, y es lo que nosotros tenemos que entender de cuáles pueden ser esos jalonadores, pero que a su vez reduzcan brechas, reduzcan desigualdades, generen más competitividad. Y por eso hay un arsenal de propuestas y de programas que funciona. El seguro del desempleo no hay que hacer, del empleo formal no hay que gastar un peso, es los intereses a las cesantías. Y seguramente buscar una reasignación de las rentas dentro del sistema de cajas de compensación. Entonces, sentémonos a barajar cuáles deben ser esas prioridades. Seguramente los sistemas educativos tienen que reevaluarse, las carreras no tienen que ser de 4 o 5 años. Las carreras se pueden iniciar desde los 15, 16 años y lo que nos han enseñado en el mundo, la combinación de formación técnica, tecnológica con universitaria es perfecta. Hoy los jóvenes necesitan instrucción para empezar a generar ingresos. Entonces tenemos que ser mucho más creativos y yo creo que la crisis, la circunstancia y las herramientas que hoy tenemos son mucho más amplias y hay que verlo en ese sentido, pues hay que actuar. Este es el momento de ejecutar, de acción. Actuar, actuar, actuar. Y en la medida que ejecutemos, pues vamos a tener esa capacidad. Eso lo hicimos en el 2000, la crisis del 2000 nos fue bien. Nos volvimos ejecutores. Pequeñas obras, intensivas en mano de obra, hicimos política social como una política contracíclica, hicimos lo de vivienda, bueno, una armonía muy importante y siempre dándole liquidez a la economía. Hoy la tenemos y tenemos bajas tasas de interés. Eso es toda la diferencia para poder generar un proceso de recuperación y reactivación. Todos esos planes que puede tener Fedegan de cómo lograr una ganadería sostenible, cómo impulsar el programa silvopastoril. Hoy hay unas oportunidades enormes porque hay disponibilidad de crédito, hay bajas tasas y el país puede financiar un programa de esas características. Doctor, la pregunta de si se vuelve un plan para que lo ejecute este gobierno o un plan para una propuesta presidencial. Doctora Maya, aquí lo que interesa es, y la mentalidad de todos tiene que ser, ¿cómo vamos a ganar el 22 para evitar que la izquierda llegue? Para ganar el 22 necesitamos por lo menos 12 millones de votos y un solo candidato a la primera vuelta. Entonces aquí no es quién, no es un problema personal, aquí es un proyecto de sociedad que tenemos que ponernos de acuerdo en un programa, en unas reglas, en unos participantes, pero tenemos que tener es una mentalidad de país, no si uno va o no va, eso es circunstancial. Y aquí lo que tenemos es que todos aportar y contribuir en la medida de las posibilidades, pero aquí hay que proteger es el país de la izquierda en el 2022 y ese tiene que ser la constante preocupación. Yo creo que ese, por ejemplo, es un mensaje que ustedes se lo han escuchado al presidente Uribe. El presidente Uribe, en esta crisis, en esta injusticia, en esta infamia que se cometió contra él no está hablando de su problema, él está hablando que le preocupa es el 22. Esa es la preocupación de un verdadero líder. ¿Y qué va a pasar en el 22? Y entonces, ¿cómo hay que manejar esta crisis? ¿Y cuál debe ser esa agenda? Pero de avanzada, sin temores, con propuestas. Y yo creo que eso es lo que hay que alimentar. Y por lo menos eso es lo que a mí me anima. Yo pues llevaba mucho rato sin participar en asumir liderazgos públicos y políticos por la circunstancia de mi persecución judicial. Pero a mí lo que me preocupa es que la izquierda gane el 22. Y eso hay que construirlo ya. Y eso tiene que tener un plan y una estrategia. Y todos tenemos que contribuir. Continúa el doctor Joaquín Vega. Adelante. Gracias, Sudam. Doctor Oscar Iván, primero que todo, muchas gracias por esa magnífica disertación que nos ha refrescado muchas cosas y nos ha enseñado cosas nuevas sobre la realidad que vivimos.
Le felicito por el nombre que le ha puesto a esta presentación de Desafíos de la Gobernabilidad. Verdaderamente lo es. Pues sabe que los economistas tratan de ver pues, las cosas con una óptica muy buena, pero en la economía sucede como en la medicina. Una medida económica que se tome es buena para una cosa, pero perjudica a otra cosa. Algo que frene la inflación genera desempleo. Lo mismo que en la medicina, si uno tiene dolor de cabeza, se toma una pastilla y le puede pasar dolor de cabeza, pero le da gastritis. O sea, es una dificultad muy grande. A mí personalmente, como ciudadano, me inquietan dos puntos aquí en el país. El primero que usted ha tocado con mucha claridad es de la informalidad. La informalidad es una cosa que ha cogido mucho camino y que la sociedad como que la quiere, a la sociedad como que le gusta la informalidad, porque cuando uno ve porcentajes de desocupación en la juventud del 25, 26%, uno se inquieta mucho, pero también ve que sale un recién graduado, un profesional, y le ofrecen de sueldo el mínimo. Entonces, pues, dice, me va mejor irme a la informalidad que emplearme por aquí, porque no tengo la respuesta dentro de la sociedad. El gobierno ha tratado de crear cosas buenas para combatir un poco eso, como el emprendimiento. El emprendimiento, ayudarle a la juventud a emprender nuevos programas, nuevos proyectos, y se crean mecanismos como, digamos, los alivios bancarios para las fundaciones de nuevas empresas, pero ahí hay una mentirilla que no es del gobierno, sino del sector financiero. Yo creo que el sector financiero hay que ponerlo un poco en camisa de fuerza, porque no ayuda como el gobierno le ha pedido que ayude. Yo creo que hay que mirar la manera de eso. El gobierno pues ha hecho, yo en eso estoy un poco de pacho, yo creo que el presidente Duque ha estado bien intencionado en muchas cosas, ha cumplido muchas cosas, pero hay una desobediencia civil. El sector financiero no le obedece, no da las medidas que debe dar, por un lado. Y por otro lado, pues también generar empresas nuevas. Colombia tiene una tasa impositiva empresarial muy alta, del 70%, qué sé yo. Entonces la informalidad tiene esos dos enemigos. Tiene el enemigo de que pues, es mejor ser informal porque, como usted muy bien lo decía, tenemos 8 millones, o sea, un altísimo porcentaje de la población económicamente activa es informal. Y le da un ingreso en promedio de 1.600.000 y pico pesos mensuales, 2 veces el mínimo. No, porque tú me pegas, yo te voy a pagar el triple. Mejor. Va a mostrar el personaje más importante que usted quiere mostrar. Uno se va por la informalidad. Entonces, no sé. Mucho. Y el segundo punto que me inquieta mucho fuera de la informalidad es el punto de la desigualdad social. Esta es la mamá. Entonces, la pregunta que yo le hago, más que pregunta, es su opinión al respecto. ¿Qué se puede hacer los 15. para combatir estos puntos tan complejos que para mí son la base de una sociedad, tan desigual como la nuestra? Aquí me está llamando. Y si no puede uno combatir pero ¿por qué me está llamando? Pues, con alguna obediencia civil, ¿qué debe hacer? El gobierno debería como mirar cómo intervenir un poco en el sector privado para que haya más obediencia civil en los bancos, que los empresarios tengan más claridad y paguen un poquito mejor a los que recién inician labores. No sé, ¿cuál es su opinión al respecto, doctor Escarribán? Bueno, doctor Vega, toca usted muchos temas, todos muy importantes. Tiene razón en el tema del sistema financiero. Yo creo que un camino para nosotros que nos puede abrir mucho la puerta es la bancarización y el canal digital. Yo he analizado un programa muy exitoso del gobierno, que fue Ingreso Solidario. Cerca de 3 millones de colombianos que los buscó, que jamás habían recibido un subsidio o una ayuda del gobierno, que nunca habían tenido una cuenta bancaria, no sabían un servicio financiero. Y hoy los tiene girándoles a través de la billetera electrónica. Y usted se sorprende de esto, doctor Vega, que muestra cuál puede ser el camino. Hoy,
El 65% de quienes han recibido están accediendo a empezar a recibir créditos y pidiendo cupo en los bancos de 500,000 pesos promedio para salirse del gota a gota. Se les quitó el temor porque es con un celular, es que la tecnología transforma la sociedad y nos abre las dimensiones de las cosas. Entonces los costos del sistema financiero ahí se caen a cuantías muy razonables, las cuentas costo cero. Entonces, en el camino de la formalización, por ejemplo, con eso tiene la ventaja de bancarizar, de reducir costos, de hacer más eficiente la distribución de recursos y de empezar a derrotar la informalidad. Mi señora maneja una fundación que se llama Nutriinfantil y tiene un campo de acción en Mosquera. Y en esta pandemia se dedicó a trabajar. Y son cerca de 1,000 hogares que han atendido. Y el proceso ha sido cómo los vamos bancarizando para que puedan ser productivos. Es impresionante. Es impresionante la respuesta de personas que en su vida habían tenido acceso a un producto de esos o ver un tendero organizado haciendo todo digital. Entonces yo creo que el problema nuestro es ese, pero hay que darles herramientas. Aquí no hay que regalar nada. Aquí hay que hacer la inversión, por ejemplo, en banda ancha y que todo el mundo la pueda usar y que lo sienta como propio. Y la tecnología nos da una oportunidad para reducir tiempos de educación, tiempos de formación, costos de transacción. Aquí veía en los comentarios una nota de la doctora Berta Marina, que me imagino la doctora Berta Marina Alonso, que fue mi profesora de microeconomía en la Javeriana, y me decía, pero ¿quién va a llegar? ¿Cómo vamos a canalizar inversión con los costos de logística? Tiene toda la razón. Es que la agenda tiene que estar montada no en subsidios, sino en cómo reducir costos, cómo el Estado provee bienes públicos, porque es que se nos ha olvidado que la ecuación está invertida. Aquí lo que hay que es reducir costos de producción, costos de financiación, costos de logística, costos de competitividad. Entonces la agenda tiene que estar desmontada sobre eso y ahí el Estado sí tiene un papel protagónico en políticas públicas. Y la tasa impositiva, este gobierno hizo un esfuerzo enorme y le venía funcionando, la economía estaba disparada. El año pasado venía creciendo al 3,5 y en febrero ya estaba por encima del 4. Un mérito de la política económica del gobierno del presidente Duque, que estuvo inspirada en la ley de financiamiento y eso no lo podemos perder porque se bajó las tasas para estimular la inversión. Se crearon unos incentivos muy importantes y eso es lo que transforma un país. Nosotros creemos en eso. Los 8 años de Uribe significaron una transformación del país a partir de la recuperación de la inversión, porque la inversión es confianza y cuando hay inversión hay empleo, cuando hay empleo hay ingreso, cuando hay empleo y cuando las empresas invierten se pagan más impuestos, el Estado tiene más recursos, puede hacer más inversión social. Entonces ese círculo virtuoso es el que hay que construir y no lo podemos perder. Por eso la reforma tributaria tiene que ser muy inteligente. Por eso el desafío de ampliar esa base productiva. Aquí hay que poner a tributar a todos los colombianos. Hay que acabar ciertas secciones, yo creo que sí. Porque tenemos es que ampliar esa base productiva, pero no es subiendo simplemente tarifas. Y por eso yo también hablé de una reforma al Estado que José Félix con muy buen criterio planteaba. Y yo creo que ahí está el secreto para ver uno cómo va articulando. Y la capacidad de respuesta que tiene nuestro sistema económico es muy importante. Este es un país de 50 millones de habitantes que ha hecho unos avances económicos y sociales muy significativos y que no podemos perder. Y esta crisis nos tiene que dejar esa... Hay que capitalizar las lecciones de las crisis. Las crisis son una oportunidad para fajarse, para pensar distinto, en grande. Uno no se puede establecer esas limitaciones. Y el único terreno para hacerlo es en el terreno de las ideas. Y ganando elecciones y teniendo el poder para lograr que esas ideas sean las que puedan guiar y orientar a la sociedad. Esa es la lucha democrática. Y por eso pues tenemos todos que contribuir y ese es el propósito de encuentros y de foros como este, doctor Vega. Muy amable, doctor Escaribán. Doctor Oscar Iván, esas eran las preguntas que teníamos. No sé si el doctor Laforí quiere agregar algo más. Le doy la palabra a él.
No está por ahí. Pero... Mientras el doctor Laforí se conecta, aquí tenemos una última pregunta. ¿Cómo enfrentar a los vándalos y que no sea a través de la violencia? Bueno, yo vuelvo a un tema que es recurrente. Hoy con la tecnología se sabe dónde están, quiénes son, hoy se pueden descubrir por las cámaras. O sea, ¿cómo es posible que hoy con la tecnología que tenemos, que debería ser la inteligencia, no vamos a descubrir quiénes son los que lanzan los papabombas en las universidades? Es que hoy la tecnología es impresionante, los drones. Por eso la guerra con China no es comercial, es tecnológica. La supremacía del mundo está hoy alrededor de la tecnología. Entonces hay que tener sistemas de tecnología que anticipen, que den las oportunidades para preverlo, que puedan bloquear comunicaciones. O sea, nadie puede ser más fuerte que el Estado, claro, respetando unos protocolos, respetando un marco institucional y jurídico, con vigencia plena de derechos humanos. Pero hay mecanismos para defenderse y la policía hay que hacer unas transformaciones desde el punto de vista de la capacitación, de la selección. Pero también tenemos que defenderlos como sociedad porque la norma de ellos es que entregan la vida, ¿no? Lo de ayer fue muy doloroso con el abogado y lo que hicieron y ese exceso de que hay que esperar también los resultados de la investigación para no anticiparse a ello. Pero yo también vi una turba asediando a los policías, tirándoles patadas al suelo. Entonces, ¿cómo hace un policía una actitud de esas? ¿No se puede defender? Entonces, me parece que el tema es muy de fondo y yo creo que hay una organización dedicada a generar el caos y la anarquía, atado al tema de la protesta social. Eso hay que descubrirlo, hay que judicializarlo y no puede ser más fuerte que el Estado y los organismos de inteligencia. No puede haber lugar en el territorio más poderoso que la institucionalidad. Es que un Estado es para eso. Un Estado ¿cómo así que se van a volver a tomar Montes de María para armar un corredor de movilidad de la coca por el Golfo de Morrosquillo? Por Dios, un terreno ganado con la seguridad democrática. Allá tiene que haber ejército, policía, programas sociales, una presencia integral del Estado decidida. Y ahí no se puede bajar la guardia. No se puede porque retroceder es muy fácil. Les reitero la cifra, ya hay 14.000 hombres armados en todos esos grupos ilegales y criminales. ¿A qué horas? Si se supone que las FARC entregaron no sé cuántas armas y fusiles. Entonces, esto es de todos los días, esto no se puede perder. Y yo les digo una cosa, este no es un problema del Catatumbo, del Bajo Cauca, o de Arauca, o de Montes de María, o de la costa pacífica, o Tumaco, o la costa nariñense, no. Espacios muy pequeños de territorio pueden bloquear a un país. Esto no es un problema del número de habitantes, es un espacio geográfico, porque los grupos, al margen de la ley, las estructuras criminales, saben cómo pueden copar esos espacios para desestabilizar un país y cómo integran esos corredores con un negocio como el del narcotráfico creciente. Entonces, por eso yo sí pienso que es una acción integral decidida. Aquí tiene que haber un ejercicio de autoridad, de institucionalidad y de presencia integral del Estado, en todo sentido, con todas las instituciones y organizaciones. Y me parece que esa es la forma de poder enfrentar pues todos estos gérmenes de violencia, de vandalismo que quieren sembrar el caos y la anarquía, y eso no lo podemos permitir. Le envían saludo desde Barranquilla, Bucaramanga, Sincelejo, el Huila, también desde aquí, desde el departamento de Cundinamarca. Y aquí le hacen algunos comentarios relacionados que uno de los principales pilares del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue el Estado austero. Como ven Colombia al respecto en el momento, ¿y cuál es el camino que deberíamos tomar? Le pregunta Santiago. Y también hay comentarios pues relacionados con lo que se está viviendo actualmente en cuanto al tema de las movilizaciones y los actos vandálicos que se registran en Bogotá. Sí, y por ahí veo también, Zulama, unas preguntas de Elizabeth y varios comentarios que uno de ellos dice, este país no es viable, vamos a trabajar pero no hay nada que hacer, la oscuridad tiene toda la plata de la coca.
qué desafío, pero yo no me resigno a perder y a ser derrotado, porque la historia ha mostrado que lo podemos lograr. Yo recuerdo lo que fue el gobierno Uribe, un país que era estado fallido, estábamos capturados por el narcotráfico, los grupos criminales, y lo volvimos el milagro de América Latina. Es un país que tiene capacidad de resistencia, de unión. Hay que ejercer liderazgos y el compromiso de toda la sociedad, pero Colombia es un país extraordinario. Este es un país que vale la pena y hay que defenderlo, y lo ha demostrado en todas sus crisis. Y la historia nuestra, pues, es muy adversa en materia de violencia, de todo lo que conocemos, pero tenemos que tener la capacidad de voltear la página, porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿qué hacemos? ¿Seguirán unos pocos y el resto? ¿Resignarnos a ver Venezuela acá? Pues no. Esta lucha hay que darla. Y hay que darla en medio de una pelea democrática con la Constitución, con la ley y con propuestas ambiciosas. ¿Quién dijo que las propuestas sociales son de la izquierda solamente? Y aquí hay que atraer a los jóvenes con realismo. Yo en estos días estudiaba y revisaba porque mi hija está haciendo el último año de universidad en Australia, el modelo de educación de Australia. Las carreras casi que empiezan desde el bachillerato, son 3 años para tener su título universitario todos. El acceso es universal, pero a nadie se lo regalan. Quedan con un crédito con el gobierno, que lo pagarán durante muchos años dependiendo de su ingreso, para que otros puedan estudiar. Eso me parece que es extraordinario, pero todo el mundo tiene asegurado su ingreso y no tiene que dar un peso para estudiar. Entonces, ¿cómo lo montaron? Lo montaron hace 30, 40 años, por Dios. Yo creo que lo que tenemos es que mover este switch y este ADN nuestro y tener esa capacidad de poder unirnos alrededor de causas y no sentirnos derrotados para nada. Esta crisis hay que capitalizarla. El gobierno tiene cosas muy favorables, muy positivas. El presidente Duque es un hombre íntegro. No es un hombre de escándalos. Entonces hay que recoger esos valores y tenemos que dar esta batalla, esta lucha, porque hay otros que sí la quieren dar, tienen una estrategia muy clara y nos quieren desestabilizar. Y eso no lo podemos permitir. Así es, doctor. Oscar Iván, importante saludar, si usted quiere también enviarle un saludo a las personas que están en Facebook, porque han estado muy juiciosos conectados, más de 100 personas están conectadas a esta hora y pues han escuchado de manera muy atenta la presentación que usted ha hecho en la tarde de hoy, ya casi noche. Bueno, pues muchas gracias. Aprovecho a todos esos amigos que de forma valiente han resistido casi estas 2 horas. Espero que no se hayan aburrido, que les haya aportado ideas, que les levante el ánimo, esa capacidad de lucha. Seguramente muchos de ellos fueron votantes míos en el 14. Entonces decirles que las preocupaciones que tengo siguen ahí y con toda la disposición y el ánimo de luchar por mi país, sin condición, sin ninguna exigencia, sino por mi preocupación y por la convicción de que se pueden hacer cosas muy relevantes e importantes para el país. Entonces, pues les agradezco a ellos y a ustedes, y yo no quisiera perturbarles más la noche porque ya van a ser las 8 y creo que es suficiente con la cantidad de cosas que les he transmitido, y agradecerles la invitación, su actitud, las preguntas, los comentarios, y vamos adelante. Este país es extraordinario y vamos a unirnos para formar una gran alianza, una gran coalición, un gran pacto para llegar y ganar las elecciones nuevamente en el 22. Ese es el reto, el desafío, y lo tenemos que construir desde ahora. Y lleves en el corazón los siguientes mensajes. Que Dios lo bendiga, excelente reunión, felicitaciones, que quisieran que usted estuviera como presidente de Colombia. Vamos por el 22, muchas felicitaciones, gran reto, una propuesta seria que culmine con un único candidato. Esos son los mensajes finales que le dejan las personas que están conectadas a través del Zoom ahora en la noche. Que toda su admiración y respeto también. Muchísimas gracias, doctor Oscar Iván, por haber estado en la tarde de hoy a través de la plataforma de Fedegan y este Facebook Live, que para muchos ha sido
muy nutrido y de gran importancia, sobre todo por los instrumentos. Doctor Oscar Iván, muchas gracias nuevamente por todo y como diría Álvaro Gómez Hurtado, hacia la victoria. Muchas gracias a todos ustedes y por favor a cuidarse mucho, Esta pandemia va para largo, la vacuna no la vamos a tener a la vuelta de la esquina. Esto va a ser un proceso largo y dependerá del autocuidado, de la cultura ciudadana, de la exigencia, y a cuidarse cada uno porque los necesitamos con mucha energía para el 22. Un abrazo y una feliz noche. Un abrazo, doctor Oscar Iván. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Oscar Iván, y a esta asociación por permitir este diálogo hoy. Solamente quiero llamar la atención. Para ganar las elecciones en el 2022, ganar el referendo el año entrante, necesitamos apoyar y ayudar al gobierno de Duque. El éxito de Duque es la credencial para ganar con Oscar Iván Zuluaga y con un candidato de coalición en el 2022. Yo los invito a todos entonces a que busquemos la manera de ayudar en cada una de nuestras actividades al buen éxito del gobierno del doctor Iván Duque, que es un hombre capaz, con una gran inteligencia emocional, una gran cultura, y ha demostrado un éxito en el manejo de esta pandemia. Entonces, apoyémoslo en nuestras actividades y en la actividad política. Y respetemos ese valor con que cerró ahora Oscar Iván. Es un hombre honesto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Diego. Adiós. Allá había mi amigo Silvio Velázquez. Saludos. Hasta luego. Todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Oscar Iván. Doctor Oscar Iván, ¿se va o qué? Son casi 2 horas, estuvimos esperando.